partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos, de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso te invitamos a que digas estas palabras. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por sellarnos para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Queridos hermanos, como siempre, la palabra primero nos deja pensando, y la consigna del día de hoy y el título del día de hoy lo vamos a estar mencionando, pero primeramente basado en esta consigna, queridos hermanos. Y la consigna es para con Dios Padre. Escuchen esto, para con Dios Padre. ¿Cómo somos llamados siendo ya sus hijos? ¿Cómo somos llamados nosotros los cristianos siendo ya hijos de Dios? ¿Sí? La respuesta está en la Sagrada Escritura y dice así la palabra del Señor en la epístola de Judas capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Y dice así la palabra. Este Judas no es Iscariote. Judas, siervo, dice, de Jesucristo y hermano de Jacob. Recalca: a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, que significa Yeshua, el ungido, el Salvador. Es palabra del Señor en el Espíritu. Le damos la gloria, la honra y a su hermosa y bendita palabra. Y a partir de este momento voy a empezar a hablar espiritualmente qué es lo que nos quiere decir el Señor con este mensaje. Este mensaje está titulado, es muy delicado el título, porque mucha gente no sabe lo que justamente dice el título. El título es Santos, y esto significa que todo aquel que ha nacido de nuevo y todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es santo. Seguramente has escuchado muchas veces decir: bueno, pero yo no soy ningún santo. Bueno, pero vos también no sos ninguna santa, ¿no? Vos no sos santo, ¿no? No te vengas el santo. Y habrán escuchado: yo tengo un santito en casa. Habrán escuchado muchas formas de decir la palabra santo, pero realmente es mal pronunciada esa palabra, y es una palabra muy delicada, porque es una palabra que nos habla de una santificación, lo cual indica, y vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, en donde cada texto bíblico nos enseña por qué somos santos, y van a ver que no es como nos dijeron, sino que es como el Señor nos dice. Y por una falta de conocimiento, Oseas 4:6, el pueblo puede ser destruido por esa falta de conocimiento. Pero para eso Dios nos ha dejado el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor ha dejado registrado a través de la Sagrada Escritura. Vamos al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Y seguramente que sí, y sé que es así. ¿Qué significa? Primeramente tenemos que saber qué significa la palabra santificado. La palabra santificado es igual a apartados. Ustedes cuando escuchan una palabra santo, santificado, es igual a apartado, número 1. Número 2, consagrados. Número 3, santo. Número 4, purificados. Es decir, limpios por la sangre de Cristo, dice en la epístola de 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Limpiados de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, puesto que todos pecaron. Por lo tanto,
todos habían nacido bajo un pecado adánico, que lo aclara el apóstol Pablo a través de la epístola a los Romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 5 en adelante, completamente lo explica. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, y luego lo recalca más clarito el apóstol a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, 20, 21, ustedes lo leen, anótenlo, ahí nos habla del que es adánico, pero del que es de Jesús, del que es de Yeshua, el Señor y Salvador. Y nosotros estamos en la gracia, y nosotros si estamos en la gracia, significa que somos santos. Entonces, ¿qué significa esta palabra santificado? Lo que acabo de decir, apartado, consagrado, santo, purificado. En resumen, ser llamado santo y santificado significa que los creyentes han sido apartados, consagrados para Dios. O sea, una persona consagrada para Dios es una persona apartada para Dios. Por eso es cuando el Señor pone el ejemplo en los evangelios de Lucas sobre el rico y el Lázaro que murieron, y uno fue al infierno y el otro al seno de Abraham, significa que en el mismo infierno alguien estaba apartado, había un paraíso, iban todos al padre Abraham, al seno de Abraham. Entonces, ¿qué significa? Que los creyentes han sido apartados, consagrados para Dios. Por eso es que en Juan 17, versículos 7, 8 y 9, dice, ya no oro por el mundo, sino a lo que me diste, porque tuyos son. Es decir, que nos guarda. Estamos nosotros resguardados como un tesoro para la venida del Señor, o cuando partimos, estamos resguardados para irnos con el Señor. En el mismo capítulo de este epístola de Judas, capítulo 1, que he tomado como base, habla de Satanás que viene por el cuerpo de Moisés cuando muere, pero también viene un arcángel llamado Miguel para llevarse el cuerpo de Moisés, es para llevarse el alma de nuestro querido, el espíritu de nuestro querido Moisés. Lo mismo acontece con nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que los creyentes han sido apartados, consagrados para Dios, transformados en su relación con Dios, lo cual, ¿qué implica? Implica para nosotros, implica una vida de obediencia, de devoción a su perfecta voluntad, a su perfecta voluntad. Por eso el Padre Nuestro habla de que sea su voluntad en nuestras vidas, en todas las áreas. Siempre la voluntad de Dios para con nosotros, no se olviden, es perfecta. Lo aclara, siempre lo recalco, Jeremías 29:11 dice, yo tengo pensamientos, planes que no son de mal, sino de bien, pensamientos de paz, para que ustedes puedan recibir todo lo que anhelan recibir. Todo lo que anhelamos recibir, Dios nos quiere dar y Dios nos concede. Entonces, ¿qué significa ser santos? ¿Por qué somos santos? Y cada vez que tú escuches que alguien te diga, pero vos no sos santa, pero vos no sos santo, vos no sos ningún santito, ¿no? Ah, dice el tucumano, entonces sí, somos santos. Ahora, que nos estemos portando mal, ya son comportamientos de nuestras propias concupiscencias, pero eso no significa que no hemos sido santificados. Ahora vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, amén. Ya saben, queridos hermanos, que están sumando, tomamos como base Judas capítulo 1, versículo 1, en donde él dice a los llamados santificados en Dios Padre, que indicaba ser santo. ¿Por qué somos santos? Primeramente, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice a la iglesia el apóstol Pablo la siguiente palabra. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los corintios, dice a los santificados en Cristo Jesús. Santificados, llamados a ser santos, que dice ahí la palabra agrega, llamados a ser santos. ¿A qué somos llamados, queridos hermanos? A ser santos. Entonces, si la consigna es para con Dios Padre, ¿cómo somos llamados siendo ya sus hijos? Y la respuesta es nuevamente otra confirmación. Aparte de Judas 1:1, y hay más todavía. Somos llamados a ser santos. Miren esto. Una vez estuve en un lugar conversando, no me decían dónde estaba, pero de tantos diálogos que uno tiene en muchos lugares mientras dialoga, y una señora que es del Evangelio hace muchísimos años, que es evangelista, y estuvimos hablando de ciertos temas y de repente la señora dice, bueno, pero tampoco no somos santos, ¿no? Y yo me hace un clic, y yo siendo pastor tengo que defender la verdad. Y digo, perdón señora, le tengo que decir algo, sí somos santos. No, pastor, no hay ninguno es santo.
Y digo, ¿dónde lo aprendió eso? No, por lo menos a mí me enseñaron así, en la iglesia, que no somos santos. Santo es el Señor. Entonces yo digo, le puedo, para que no haya discusión, mostrar los textos bíblicos, porque al decir que no soy santo me estoy condenando mi alma, porque lo contrario, lo inverso de santo es impuro. Entonces cuando soy impuro significa que he tomado a poco la sangre de Cristo. Y en Hebreos 10 dice, hay de aquellos que toman a poco la sangre de Cristo. Entonces, sí o sí, queridos hermanos, hermanas, que son cristianos y no saben estas cosas, ya me salió un poquito el gallego, santiagueño, no sé qué me salió ahí, pero le estoy diciendo a todos ustedes, a todos vosotros, somos santos. Pero me porto mal, pastor, hasta incluso mi boca, tengo una forma de hablar. ¿Pero sos cristiano? Sí. ¿Aceptaste al Señor? Sí. ¿Te bautizaste? Sí. Bueno, sos santo. No, pero no, me dijeron que no, no sos santo. Porque Él es santo. Ahora vamos a llegar a ese texto, ¿sí? Lo estoy preparando para llegar a ese texto. Entonces acá el apóstol Pablo habla a la iglesia, a nosotros en este tiempo. Y él dice a los santificados en Cristo Jesús, es decir, ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, llamados a ser santos. Llamados a ser santos que todavía estaban, muchos no entendían, y todavía no eran santos, como muchos que están escuchando. Que quizás como esta señora dice, ¿hace cuántos años que soy cristiana y yo no sabía que era santo? Hay personas que en este momento están escuchando, en Tucumán, por ejemplo, llega a 60, 70, 80 años y todavía creen que el único santo es el santito que tienen ahí en la pieza o en la, no sé, en algún lado de la casa o en alguna iglesia. Y resulta que bíblicamente no es así. Somos santos aquellos que hablamos, caminamos y hablamos del Señor, que somos sal en la tierra que pisamos, que somos luz en este mundo y que compartimos los mensajes de la palabra de nuestro Señor y Salvador. Entonces el apóstol Pablo dice a los llamados a ser santos, con todos, dice, los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Yeshua, de Jesús, Señor de ellos y nuestro. Lo que está diciendo, miren cómo la Biblia habla hoy. En este momento estamos en el año 2024. ¿Hace cuántos miles de años se escribió esta epístola? Y agrega, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre del Señor y Salvador, de Jesús, de Yeshua. ¿Y eso qué estamos invocando el nombre? Ustedes invocan el nombre. O sea, aquellos que invocan el nombre en cualquier lugar del mundo son santificados y llamados a ser santos. Pero cuando ya son santos, vuelvo a repetir, cuando entramos a vivir la vida espiritual que Dios quiere que vivamos. Ahora, si leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ahí nos encontramos, porque ¿qué es lo primero que había dicho la epístola de la base Judas 1:1? Dice a los llamados. Entonces, ¿en qué me tengo que concentrar? En la palabra llamados. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿qué estamos teniendo nosotros? Un llamado. Yo he tenido un llamado, siendo apartado como un hijo pródigo del camino del Señor, por ignorancia, por muchas cosas que no voy a entrar en detalles, pero tuve un llamado. En ese llamado hubo una lucha para con Dios, queriéndome yo complacer en los deseos de la carne, del mundo, en la música del mundo, y no queriéndome acercar a Dios porque lo tomaba como que era algo muy aburrido. Hasta que me encuentro y tengo un encuentro con Dios y me doy cuenta que es lo más atrapante que puede haber. Es atrapante cantarle al Señor, es atrapante predicar la palabra del Señor, es atrapante escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es el creador de todas las cosas y es el que tiene el poder de cambiar nuestras vidas. O sea, nuestras vidas no la puede cambiar ningún ser humano, ni incluso yo puedo cambiar tu vida. Ningún pastor puede cambiar la vida de otra persona. Es un error. Por eso el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo lo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siempre el crecimiento lo da Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para ustedes, ¿sí? Nadie más te va a dar ese crecimiento. El que tiene el poder de hacer nueva todas las cosas es Dios. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces somos nuevas criaturas con Cristo.
y tenemos que despojarnos de las cosas viejas, nos dice a través de la epístola de 2 Corintios 5:17. Bueno, vamos a otro ejemplo más. ¿Por qué? Porque hemos dicho que llamados, santificados. ¿Qué significaba la palabra santificado? Apartados. Y miren lo que dice, el Espíritu me llevó a Éxodo capítulo 33, versículo 16, para poner algunos ejemplos de esta base. Y acá, en este contexto, ustedes en lo completo, si quiere Éxodo 33, lo vemos a Dios hablando con Moisés, dándole instrucciones, idas y vueltas, incluso intercediendo Moisés, como un estilo Jesús en ese tiempo, para con Dios Padre. Él, anteriormente, en el diálogo, Dios le dice que lo iba a acompañar. En el versículo 15 le dice a Moisés, si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lugar. Y hay canciones sobre ese tema y es muy lindo. En el versículo 16 dice, entre sí una pregunta, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Le dice Moisés a Dios. Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, le dice Moisés a Dios, y que yo y tu pueblo seamos apartados. ¿Qué palabra acaba de utilizar acá el apóstol Moisés? Moisés acaba de utilizar la palabra apartados. ¿Quién? Él como ministro y a quienes él ministra. Es decir, yo ministro a mi congregación. ¿Y qué le pido yo a Dios en oración? Apártalos. A lo que me diste, apártalos, son tuyos. Como dijo el Señor en oración en Juan 17, no son del mundo, son tuyos, tú me los diste. Juan 10, me los diste y los pongo en tus manos. Tuyos son. Por eso, en Hebreos 13, 17 dice que nosotros los pastores velamos por las almas de las ovejas. Es porque estamos intercediendo. Hay un poder dado, no podemos negar ese poder. Es un poder dado por Dios, aunque algunos te miren como un chanta. A veces me miro al espejo y digo, ¿qué tengo un cara de chanta yo? Porque varios me mandaron mensajes, pastor chanta, y no me conocen. Sin embargo, sí entiende decir eso, pero sabemos que en Lucas 6, en Mateo 5 dice que van a hacer eso, pero que es un espíritu malo que te quiere frenar. Gracias a Dios que tengo el Espíritu Santo, no reniego de eso, porque sé quién está conmigo y sé que la palabra dice que va a pasar eso. Entonces, ¿en qué me tengo que concentrar yo? En Hebreos 12:2 dice, puesto la mirada en el Señor. Y tengo que concentrarme en la obra. Moisés se está concentrando acá en un pueblo rebelde. Y aún siendo rebelde está intercediendo ante Dios. De la misma forma yo intercedo ante Dios, no tan solo por mi vida, sino por todos los que Dios pone a mi cargo, para que yo los ministre. Porque es una gran responsabilidad ser pastor y cuidar las ovejas. Encargarse de la que está herida o aquella que esté pasando por necesidad. ¿Sí? Eso pasaba con los sacerdotes en la ley. Aquellos que pasaban necesidad les tenían que ayudar con mercaderías, con comida, con muchas cosas. Y lo mismo tiene que ser en este tiempo. ¿Sí? Y acá dice, termino de leer lo que dice Moisés. Y que yo y tu pueblo seamos apartados, que es igual a santificado. Está profetizando una santificación. Pero dice de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. De todos. Entonces, ¿qué significa? Que somos diferentes. Al ser cristianos, somos apartados y somos diferentes. Miren, cuando uno participó en las cosechas, por ejemplo, de manzana, yo en Mendoza me acuerdo cuando iba con mi papá, trabajé en la manzana, en la aceituna, en la uva. ¿Y qué hacía? Una separación, se separaba, y como dice, esto está podrido afuera, esto que está perfecto para adentro. Lo mismo si uno puso una parábola de las pescas, cuando uno pesca mucho, separa lo que no sirve y rescata lo que sirve. Entonces vemos que intercede proféticamente, porque la Biblia es profética, está intercediendo Moisés por un pueblo rebelde, que lo fue siempre y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que nosotros los cristianos de este tiempo somos rebeldes en algún área? La respuesta es sí. Lamentablemente, en muchas áreas somos rebeldes. Y eso no está bien. Pero, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, las cosas cambian. No se olviden que Santiago capítulo 4
versículos 7 y 8, dice: resistan al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir. Mateo capítulo 6, otro ejemplo más espiritual. Versículo 9. ¿Con qué nos encontramos acá en este capítulo? Nos encontramos con el Señor que nos está enseñando a orar. De repente utiliza la palabra en plural desde el versículo 9 y dice: vosotros pues oraréis así. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la palabra que acaba de utilizar nuestro Señor? La palabra santificado. Santificado. Entonces, para con Dios Padre, ¿cómo somos llamados siendo ya sus hijos? Porque acá ya hay paternidad. Ya dice que cuando ores digas Padre. Ya hay paternidad. Antes no había, nadie puede decir Padre a Dios. Y al Señor nos mataron por decir Padre. Entonces nosotros, Romanos 8:16 dice que por el Espíritu decimos Abba Padre. Entonces, vosotros pues oraréis así, lo dice en plural, no en singular. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos santificado? Estamos diciendo alguien apartado, alguien consagrado, alguien que es santo, alguien purificado. ¿Y cuál es ese nombre? Según Filipenses capítulo 2, del 9 al 10, es Yeshua del original hebreo y para nosotros Jesús del griego. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre es un nombre sobre todo nombre, para que seamos salvos. Ese es el nombre para la salvación. Es un nombre diferente a todos los nombres, porque cada nombre en la Biblia tiene un significado. Entonces vemos que Él es el que salva. Cuando hacemos esa oración estamos reconociendo a alguien que es santo, a alguien que ha sido apartado como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, que es el mismo Dios, Señor y Salvador, queridos hermanos. Ahora, acá viene la parte que yo le había dicho a una señora que hacía muchos años era cristiana, evangélica, pero que ella no sabía que era santa. Este es el texto que yo le di. Vamos a leer completo primero y van a ver que a muchos que no conocen se van a impresionar, pero de hoy en adelante va a cambiar todo. Por eso Juan 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Es decir, significa que la palabra que Él nos habla nos limpia absolutamente de toda la ignorancia. Para los que se están sumando al título de santos, ¿sí? Y usamos como base Judas capítulo 1, versículo 1, a los llamados santos para el Padre. Y dice así primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Observen lo que dice. Versículo 15. Aquel que nos llamó es santo. ¿Y qué había dicho Judas 1? A los llamados. ¿Qué había dicho Apocalipsis 3:20? Estoy a la puerta y llamo. Sino como aquel que os llamó es santo, que es el Señor es santo. Y yo le dije a la señora, me acuerdo, usted dice que no es santa, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿alguna vez usted en la iglesia dijo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Sí, siempre lo estoy diciendo, claro que sí. Pero si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él es santo. Por lo tanto, ¿usted qué es? Se quedó pensando, no podía contestar. Y te pregunto yo en este momento a todos ustedes. Eso está escrito en Gálatas 2:20. Pablo dice: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y muchos decimos, cristianos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero no soy santo, Ah, pero vos no sos ninguna santa, No, pastorcito, vos no sos ningún santo, Pero ¿quién vive en mí? El santo de Israel. Y acá dice: sino como aquel que os llamó es santo. Por lo tanto, si yo digo: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, vive un santo en mí. Por lo tanto, soy santo porque Él es santo. Y dice a continuación: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Significa, vivamos de una forma ordenada, Gálatas 5, no andando en los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Versículo 16 está la clave de todo y dice: porque escrito está. ¿Qué está citando acá Pedro al decir escrito está? Le está diciendo a la persona: tienen que leer Levítico capítulo 20.
Y ustedes también, escrito está. Lean Levítico capítulo 20 completo, mayormente el versículo 26 de Levítico capítulo 20. Al decir porque escrito está, dice, sed santo porque yo soy santo. ¿Es un mandamiento ser santo? ¿Es un mandamiento, queridos hermanos, ser santo? Sí, es un mandamiento de Dios. Juan 14:15 dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos. Entonces cuando vos estás diciendo que no sos santo, no estás guardando su mandamiento. Porque su mandamiento dice desde antes, desde la ley, Levítico 20, le dice al pueblo y a nosotros, sean santos como yo soy santo. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. Significa sean apartados del mal, sean apartados de las costumbres de este mundo, sean apartados de todo lo que no viene de Dios. Estar apartados de las mentiras, de los engaños, de todo lo que no viene de Dios. Y ahora vamos a llegar a esa parte. Ahora vamos a llegar a la parte porque se va a poner cada vez más interesante en la parte final. Entonces, si dice la palabra acá que seamos santos en nuestra manera de vivir, acá lo dice Pedro, pero lo recalca el apóstol Pablo en 1 Corintios a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 9 al 11, dice así: ¿no sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Versículo 11 está la clave y dice: y esto erais alguno, erais, utiliza la palabra erais, como que ya no son. ¿Qué éramos? ¿Qué éramos? Y ahí dice, bueno, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, maldicientes, borrachos, adictos. Eran antes. Y esto eran antes algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuchen esto. Ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, significa apartados. Ya fuiste santificada. ¿Seguí fumando? Seguí fumando, ¿no? ¿Seguí viendo pornografía? ¿Seguí haciendo adulterio? ¿Qué te dice el Señor? Recordá esta palabra, esto eras antes. Si lo seguís haciendo, Dios no te odia porque lo seguís haciendo. Dios no te desprecia porque seguís fumando, seguís haciendo adulterio. Dios te ama. Haga lo que haga, te ama. Por eso en Juan capítulo 8, cuando le traen a la mujer en adulterio, Él no la apedrea. No permite tampoco que la apedrean porque Él es nuestro abogado. 1 Juan 2:1, ahí dice que abogado tenemos para con Dios, a Yeshua, a Jesús. Pero la iglesia, el cristiano que se crea al extremo muchas cosas, quiere apedrear, quiere juzgar, quiere condenar. Y el Señor dice, ¿dónde están los que te quieren apedrear? No están, ¿verdad? Se han ido. Eso representa una protección. Pero recalca en el mismo capítulo 8, vete y no peques más. Siempre Dios no ama al pecado, ama al pecador, pero no ama al pecado. En vez de nos está diciendo, no peques más. Porque, ¿qué es lo que más detesta al Señor? A los religiosos, a los fariseos, a los que señalan, a los que juzgan, al que miran. La paja en el ojo del hermano, en Lucas 6, teniendo un tronco ellos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, con el amor del Señor, hablarle a las personas. ¿Y por qué tenemos que hablarle a las personas con el amor de Dios? Dice la palabra en Gálatas 6:1, porque no vaya a ser que te pase a vos lo que le está pasando a tu hermano y luego seas avergonzado. Por eso es que no podemos jugar como escupir para arriba, porque puede caernos a nosotros mismos. Y esto erais algunos antes, más ya habéis sido lavados, habéis sido purificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A dónde nos lleva? A Romanos 6:23. Claro que todos estábamos en pecado, pero en Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, pónganse a cuenta con Dios. ¿Qué significa ponerse a cuenta con Dios? Es que ya siendo cristiano y andás todavía con vicios, o andás todavía con idolatría, y andás todavía como siendo fornicario, ponerse a cuenta y decir, bueno, ya no quiero ser fornicario, me voy a casar. Voy a dejar de vivir como concubino, me voy a poner en cuenta con Dios. Bueno, robaba. Bueno, hay un ejemplo en Lucas 19, saqueo, ladrón. Voy a devolver por 4 lo que he robado.
Entonces, vemos que hay posibilidades, porque el Señor no lo condenó a Zaqueo, al enanito ese que estaba arriba de la planta. Se fue a su casa, lo que significa que Dios se va a la casa de aquellos todos que tienen una mala vida. ¿Cómo es eso? Sí, porque quiere cambiar tu vida, porque quiere lo mejor para tu vida. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Porque quiere lo mejor para mí, para mi familia, para mi descendencia. Quiere lo mejor. Yo le puedo asegurar, queridos hermanos, que si yo sé que si hubiese seguido la movida tropical, yo en este momento ni estaría ni acá, ni en Tucumán, ni en ningún lado. Ya me hubiese llevado el otro como llevó a muchos. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces Dios extiende los días para salvar tu alma, para que tengas vida eterna por siempre. Entonces todo esto que dice que no van a heredar el reino de Dios, cuando dice esto eran antes, te está recalcando, si ya fuiste santificado, si ahora yo te he declarado santo, ya no te contamines con esa vieja forma de vivir. Ponte a cuenta con Dios. No se olviden, Isaías capítulo 1 versículo 18, le dijo Dios al pueblo de Israel y nos dice a nosotros en este día, ponernos a cuenta. En forma de oración te invito a que diga, ayúdame, Señor, a ponerme a cuenta contigo. Límpiame de nuestras maldades, límpiame de mis maldades. Quiero acercarme a ti, Señor. Amén. Para terminar, 1 Corintios 7, 14 dice, esto es muy fuerte esta parte. Acá en Corintios 7, el apóstol Pablo viene hablando de los matrimonios y los fornicarios, y el por qué es necesario que tengan marido, que tengan esposa, y por qué a veces es necesario no tenerla, y qué pasa si la tenemos y uno es creyente, el otro no es creyente. Es todo un tema muy largo, pero voy a leer el versículo 14 en donde dice algo muy delicado frente a nuestros hijos también. Dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificada en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué son los hijos que nacen bajo el matrimonio? Santo. Ah, pero tu hijo no es ningún santo. ¿Qué dice la Biblia? Todo niño que nace bajo un matrimonio creyente es santo. Pero si uno de los dos no es creyente, igual es santo. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. ¿Por qué pasa esto? Porque en Apocalipsis capítulo 2 versículo 24 más Mateo capítulo 19 versículo 18 y 19 explica la Biblia, versículo 8 y 9, perdón, de Mateo capítulo 19, dice que el Señor en el principio le dijo, dejarás padre y madre, te unirás a tu mujer y serás una sola carne. Entonces, al ser una sola carne, si uno está santificado, santifica al otro. Qué tema, ¿no? Entonces, si yo hago adulterio, me hago una carne con la que hago adulterio, y luego me voy a acostar con mi mujer, ¿ya cuántas carnes hay ahí? Ya se armó algo que Dios no estipuló. Entonces se empieza a contaminar el matrimonio. ¿Tiene perdón eso? Sí, tiene perdón. Pero también tiene sus consecuencias. Dios nos perdona, pero siempre hay consecuencias. Eso le pasó a David, le pasó a todos. Le pasó a Abraham, que hasta el día de hoy hay consecuencias en Israel por lo que hizo con la esclava y con Ismael. Queridos hermanos, muchas veces hablamos sobre este tema de los matrimonios. Y hay personas que se congregan y dicen, pastor, a veces no puedo venir porque mi marido no me deja, no cree, y viceversa. Pastor, yo vengo por el quilombo que me hace mi esposa. Y a veces los veo, yo le digo, gracias a tu esposa que viene, vos sos santificado. Gracias a tu marido que viene, vos sos santificada. Y gracias a que uno viene a la presencia, sus hijos son santos. Ah, ¿sí? No sabía. Bendecido, querido Darío Ferreira, mi hermano me está escuchando, que está trabajando en 11. Bendecido a vos, tu familia. Entonces, queridos hermanos, vemos que la Biblia acá nos dice que somos santos. Judas 1:1, a los llamados santos, los llamados santificados. Sed santo como vuestro Padre es santo. Primera de Pedro 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces vemos que es lindo ser santo, porque lo contrario de santo acá lo dice ser inmundo. Y ahí está clarito. Si tenés un hijo o una hija que han nacido estando en concubinato y no en el matrimonio,
es inmundo, dice acá 1 Corintios 7:14. Pero si esa persona se acercó a Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están con Cristo. ¿Y esto qué significa? Que esa es la gracia. Mis padres hacen malas cosas, pero yo voy a nacer de nuevo. Por eso es que Juan 1, versículos 2 y 13 dice, ya no somos engendrados por hombre, ni voluntad de hombre, ni por carne, sino por Dios. Somos unos seres espirituales nacidos de nuevo. Y ya deja de ser inmundo y pasas a ser santo. Somos santos porque Dios es santo. Entonces, si yo no soy santo, Dios no vive en mí, porque el santo de Israel vive en mí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, digan conmigo, y mi Dios, mi Señor y Salvador. Para terminar, Hebreos capítulo 10, versículo 10, ahí dice por qué somos santos también. Dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué somos santos? Porque alguien murió en la cruz y nos limpió de la inmundicia del pecado original para purificarnos. Por eso la palabra santo, santificado, significa apartado, consagrado, purificado. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Perfectos? No, yo no soy perfecto, pero sí, espiritualmente sí. Claro que cometes errores, claro que vas a seguir cometiendo errores, claro que este programa yo lo puedo buscar ser lo más perfecto, pero nunca va a salir nada exactamente perfecto, pero no significa que espiritualmente Dios me hizo perfecto, porque era perfecto el cordero que murió en la cruz, porque tenía que ser un cordero sin mancha ni contaminación. Y si yo digo que no soy perfecto, estoy tomando a poco la sangre de Cristo que me perfeccionó. Por eso es que en Efesios 4, cuando habla de los ministerios que fueron creados para perfeccionar a la iglesia, y el apóstol habla y dice, y esta epístola es a ustedes, a los perfectos, o a los llamados a ser perfectos, como hemos leído, a los llamados a ser santos. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados, a los santos. Y 1 Corintios, versículo 16, versículo 1 y 2, dice, a la iglesia de Gálatas les digo esto, hagan este tipo de ofrenda para llevarle a los santos. ¿Qué santos? Dice así, para ayudar a los santos. Es decir, para ayudar a los que necesitan, a los que predican, a los hermanos, a tus hermanos, a tu hermano santo. Hay una canción muy linda que dice, santo es el que vive, santo es el Señor. Entonces, queridos hermanos, qué importante este título, santos. Tú eres santo. Decláralo. Escríbelo por todos lados, principalmente en tu mente y tu corazón. Porque santo significa haber sido apartado, haber sido purificado, limpiado, consagrado para vida eterna. Y el Señor en este día te quiso hacer notar esta palabra y por primera vez estás escuchando este mensaje de la palabra de Dios y todavía no te acercaste y no sabes nada del Señor, no te preocupes por eso. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos habla de que tenemos que confesar con nuestra boca. No es casualidad, y siempre lo digo, que Dios ha permitido este día, ha extendido los días para que seas salvo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Decir estas palabras. Así tan fácil, sí, el que estaba al lado de la cruz del Señor era un malhechor, nos dice la Sagrada Escritura en Lucas 23. Él siempre reconoció su falta y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor automáticamente lo perdonó. Estarás conmigo hoy en el paraíso, le dijo. Y vos podés entrar a formar parte del reino de Dios. Diciendo estas palabras, di conmigo, Padre Celestial, en este día, yo reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento en este día, acepto en mi vida, en mi corazón, en mi mente, como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Jesucristo, a Yeshua, a Jesús, el Mesías. Mi vida pongo en sus manos, Él es el camino, lo reconozco. Reconozco que por su preciosa sangre, Él siendo santo, me santificó para que tenga vida eterna. Y te doy gracias, te doy gracias. Amén. Estas palabras son poderosas. En pocos segundos tu vida cambia porque pones todo en las manos del Señor. Hay una enseñanza que hice el martes pasado, búsquela en YouTube. Clase Bíblica Ferreira, Ángel Ramón Ferreira, van a ver que habla de que
tenemos que poner todo en las manos de nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, acá estamos, Señor, orando. En este momento empiezo a orar por cada una de las personas que están del otro lado, que están en esta sintonía. Queridos hermanos, el Señor me dio para terminar Juan capítulo 17, versículo 16 al 20. Y la palabra del Señor nos explica claramente y nos lleva a un resumen de todo lo que yo he hablado en este momento. Y dice así la palabra del Señor en Juan 17, del 16 al 20. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué significa no ser del mundo? Es que ya hemos sido guardados para su venida. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recalca y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Significa que nos aparta la verdad, nos aparta de los demás para vivir una vida en santidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo, le dice a ellos. Pero ahora viene la parte que nos dice a nosotros. Y por ello yo me santifico a mí mismo, dice el Señor, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente, acá entramos todos nosotros, dice: mas no ruego solamente por esto. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo creo. Y yo quiero que tú creas por mi palabra, porque mi palabra no es mía. Juan 14, 24, siempre lo digo, el Señor dijo: mis palabras que yo os hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Y acá dice: yo os envío. ¿A dónde nos envía? A este mundo, a rescatar lo que ha estado perdido. En Apocalipsis 21 dice que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a reinar por los siglos acá, en esta tierra. El tema es que esta tierra, por todo lo que va a acontecer en el mundo, por las guerras y las divisiones y el manejo de las tinieblas de Satanás, va a llevar todo a la destrucción. Pero Él tiene el poder de hacer un cielo nuevo, una tierra nueva. Versículo 5 de Apocalipsis 21 dice: acá yo hago las cosas nuevas. Y ya no habrá más lágrimas. Nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos que ya partieron. Nos vamos a abrazar y nos vamos a acordar que en un momento hemos orado por ellos. Y vamos a entender que Dios es un Dios de amor y misericordia, que tiene el poder de Él, no de las personas que a veces dicen: no, ese se fue al infierno. ¿Qué sabes vos a dónde se fue? Solamente Dios sabe a dónde se va cada uno. Por eso oremos los unos por los otros, dice la palabra en Santiago 5. Oramos permanentemente, intercedemos. Abraham, en Génesis 18, intercede por los que vivían en Sodoma y Gomorra porque estaba su pariente. Y su pariente Lot es salvo por esa intercesión. Dios envió ángeles, los rescató. Así el Señor envía permanentemente personas para rescatarte de esa mala manera de vivir, para que entres a vivir una vida en santidad. Pero no es fácil, pastor. Nada es fácil. Nada es fácil. En ninguna área es nada fácil. Si vos querés ser médico, tiene un proceso y estudios. Si querés ser abogado, tiene un proceso, práctica y estudio. Si querés entrar en el reino de Dios, es fácil declararlo, pero mantenerse no es fácil. Por eso la Biblia dice: no todo lo que me llaman Señor y Señor entrarán en el reino. Yo sé qué tengo que hacer: mantenerme. Así como el cirujano se mantiene haciendo, cada día se actualiza, como las computadoras, los software se actualizan cada momento. Las prédicas son actualizadas, el espíritu se actualiza cada día. Esto que ya lo escuché parece que es, pero es diferente. ¿Por qué? Porque todo se está actualizando. Y esto que va envejeciendo por dentro, por fuera, dice el apóstol Pablo, por dentro se rejuvenece, se renueva día a día. Y esta prédica es de renovación, de restauración. ¿Para qué? ¿Para qué? Simple. Para que tengamos un mejor pasar y para que tengamos lo que Dios quiere que tengamos. ¿Qué quiere Dios que tengamos? A su Espíritu Santo, a Ruach HaKodesh, porque Juan 14:3 dice: vendré y me tomaré a mí mismo. Así lo dice. Yo ya he preparado una casa para vos en el cielo, dice ahí. Pero voy a venir y me tomaré a mí mismo. Pero si yo digo que no soy santo, ¿cómo me va a tomar? Si Él, siendo santo, viene a tomar a sus santos.
Nunca digas no soy santo. Sí di he pecado, claro que tengo errores, pero por tu sangre he sido santificado. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra te doy. Que todos los que están en este momento escuchando queden bendecidos con toda bendición. Los bendigo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Yeshua. Gracias por la palabra que es la espada, que es el arma que nos das para seguir en esta lucha espiritual. Esforcémonos, seamos valientes, Él está con nosotros, como le dijo a Josué. Él está contigo. Él es el santo de Israel, pero también es santo en la Argentina, es santo en tu vida, es santo en tu casa. Santifica a tus hijos, te santifica a ti, y todo por la preciosa sangre del Cordero de Dios que ha dado la vida por nosotros. Hay tantas cosas lindas que Dios tiene para tu vida. Todo aquello que no se hizo realidad, Él con su ayuda lo vamos a hacer realidad. Porque no son cosas malas, son cosas buenas, y Dios quiere dar a sus hijos. En Mateo 7 dice: si siendo malos ustedes como padre dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará vuestro Padre? Dios quiere darnos, nuestro Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, por lo que tengo, por lo que voy a tener. Te doy gracias. Y aquello que he perdido, sé que tú nos devuelves por 7, porque así está estipulado y escrito. Que así sea también para aquellas personas que están escuchando, que reciban principalmente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es dada por ti. Que no estemos afanosos, sino que sean conocidas las peticiones delante de Dios, con ruego y acción de gracias, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, porque de ahí mana la vida, y tu pensamiento, en donde almacenamos todas las informaciones, y nos programamos, y tu palabra nos programa y nos da esa fortaleza espiritual, para que nos sintamos ungidos como un búfalo en tu presencia, como un león rugiente que puede contra cualquier otro león, porque tú eres el león de la tribu de Judá, pero también eres el león de mi vida, de mi familia, de mi ministerio de trabajo, de aquello que me diste, Señor, y aquellos a los cuales en este momento estoy ministrando. Y te doy gracias, Padre Celestial. Todo lo hice en el nombre de tu Hijo amado, y lo vamos a seguir haciendo para tu gloria, con tu permiso y respetando siempre tu voluntad. Gracias, Padre Celestial. Yo bendigo grandemente esta radio, a cada uno de todos los que están en la sintonía. Nosotros vamos a continuar en la República Argentina. Exactamente son, queridos hermanos, las 11:45, o sea, ya son las 12 menos cuarto. Vamos a estar saludándolo a todos ustedes. Acá rápidamente vamos a ir saludando a la gente de YouTube. Suscríbanse en el canal de YouTube, buscanos como Clase Bíblica Ferreira, Pastor Ángel Ramón Ferreira o Ángel Ramón Jiménez de Ferreira. Yo bendigo a todos ustedes y a nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua Las Nieves, que ha estado patrocinando este programa. Le agradecemos al Señor por eso. Paz y bendecida vida para todos. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.